Vale, entonces voy a compartir la pantalla, vale, pero si me escribís algo, pues ahora no voy a poder verlo, vale, hasta que pare de compartir, no lo podré ver, vale, entonces explicaré y luego, pues pararé la función compartir y si tenéis alguna duda me la escribís por el chat, vale. Bueno, he venido un poco antes porque supongo que ya os habrá informado Néstor de que en el segundo trimestre vamos a hacer un concurso de una cosa que se llama el mercado de divisas. Oye, estoy aquí. Vale, entonces he venido un poco antes porque os voy a decir para que tengáis una idea de lo que queremos hacer, de lo que queremos que hagáis y de un poco en qué consiste el concurso. Vale, ya os habrá dicho Néstor que es una actividad obligatoria, complementaria a los módulos que vamos a ver en este segundo trimestre, ¿vale? Y entonces básicamente es un juego de inversión en mercado. ¿Qué os pasa? Porque estáis tecleando como loca. Pues decírmelo, para yo saber lo que si no he terminado la actividad. O mira, déjalo, Vanessa, y luego lo termina. Cuando hagamos lo de 6 ya, vale. Bueno, pues entonces, supongo que ya Néstor os ha dado el enlace. Bueno, el enlace, yo de todas formas, si no lo ha dado, yo lo pongo también. Aunque no me corresponde a mí, de todas formas veréis que también enseguida... ¿Eh? ¿La ha mandado por correo? Vale, de todas formas yo aquí en el tablón de anuncios, no sé si lo habréis visto, ya después, de todas formas lo digo ya, de la asignatura mía de SEIA, os he puesto el cronograma de las clases del segundo trimestre y las evaluaciones de mi asignatura, que las tenéis aquí para que nadie se pierda y nadie lo tenga claro y que todo el mundo lo tenga claro, ¿vale? Incluido lo que va en el examen de la segunda evaluación y la tercera. Yo como no veo ninguna respuesta, pues yo no sé si lo veis o no lo veis. Sí, pero para que nadie se olvide, los he puesto aquí. Pero es que para que nadie se lleve a engaño, para que nadie diga, es que yo no lo sabía, se los pongo aquí. Se los puse aquí en el talón de anuncios de la asignatura, para que todo el mundo lo tenga claro. Vale, y también les he puesto de que les he estado corrigiendo a lo largo de estos 2 meses, pues les iré corrigiendo las que faltan. Pues la actividad primera, la unidad 2, la actividad segunda, la unidad 2. Entonces, pues tenéis aquí el buzón abierto de entrega de la unidad 2 y entráis y veis la nota que he puesto en la actividad. Algunas personas pues también tendrán pues pequeños comentarios. Pues mira, pues te faltó esto, o no terminaste aquello, o ten cuidado con la falta de ortografía, o lo que sea. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, pues volvamos entonces al esto. Entonces, cuando veáis el enlace, simplemente lo copiáis en vuestro navegador, ¿vale? Y ponéis aquí el usuario y contraseña que os hayan dado, ¿vale? Y le dais a acceder. Ustedes, como va a ser la primera vez, ¿vale? Les aparecerá una pantallita en que les dice cambien de contraseña. Pues ustedes no le hagan caso y no cambien la contraseña que le hemos dado. Sigan con la misma, ¿vale? No cambien nada de la contraseña del usuario que le hemos dado, ¿vale? Entonces, cuando entren, les debería aparecer algo como esto. Parece muy rollo, pero yo les explico más o menos rápidamente de qué va.
Y después, si quieren, pues la gente que está en casa o la gente que estamos aquí, pues me hacen las preguntas pertinentes y hablamos un poquito sobre esto. A ver, un poco les voy a meter en materia. Esto es lo que se llama un mercado de compraventa de divisas, ¿vale? Aunque aquí se pueden comprar y vender muchas más cosas, ¿vale? Pero es un mercado. Esto es algo parecido a la bolsa. En la bolsa de valores, ¿qué se hace? Se compra y se vende, ¿qué? Acciones. Pues aquí lo que vamos a hacer nosotros y lo que van a hacer ustedes es comprar y vender divisas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una divisa? ¿Qué es una divisa? ¿Qué es una divisa? Cuando nosotros decimos que el dólar es una divisa, ¿eso qué quiere decir? El valor de la moneda. Antes de eso, ¿qué es una moneda? Valor de cambio. Antes de eso, y que sirve para cambiarlo por otra moneda. Por eso se llama divisa. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, vamos a Estados Unidos y una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer cuando lleguemos a Estados Unidos es coger los euros que nosotros tengamos, si no tenemos dólares, e ir a una tienda de estos de cambio y que nos lo cambien por dólares. Pero la cuestión es, ¿cuánto es, digamos, el tipo de cambio de los euros que nosotros llevamos ese día, a esa hora, por los dólares que nos van a dar? Pues eso lo determina un mercado, algo así como esto. Un mercado en el cual personas o empresas que tengan divisas, pues se ponen a comprar y venderlas. Y ese juego de compra-venta, ese juego de oferta y demanda, ¿vale? Hay personas que quieren comprar moneda y hay personas que quieren vender moneda, ¿sí o no? Pues eso nos va a dar un precio. Es como una especie de trueque en un precio, ¿vale? Entonces, cuando ustedes están en la bolsa, ¿vale? Las acciones, ¿recuerdan lo que era el valor nominal de una acción? El valor que está, digamos, cuando se emite la acción, el valor al cual se emite, es el valor nominal. Pero cuando entra un mercado, lo más común y lo que suele pasar en el 99% de los casos es que ese valor no coincide nunca con el valor nominal. ¿Por qué? Porque el juego de la oferta y la demanda hace que esa acción tenga un valor mayor al valor nominal o menor al valor nominal. ¿Lo entienden o no? Pues con las monedas es igual. Si yo, por ejemplo, les digo que un día el tipo de cambio euro-dólar es 1,2, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un dólar en el bolsillo, ¿cuántos euros me van a dar si lo cambio? 1,2. Vale, eso quiere decir que el tipo de cambio euro-dólar es 1,2. Pero imagínense que yo voy mañana a Estados Unidos. Es decir, esto por ejemplo fue hoy. Pero imagínense que yo voy mañana y resulta que mañana el tipo de cambio euro-dólar es, por ejemplo, 0,90. Por favor, cierren los micros por casa. ¿Qué quiere decir ahora? Que si yo tengo un dólar y lo voy a cambiar por euro, ¿ahora qué me daría? Entonces, voy a poner ayer, voy a poner hoy. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál vale más y cuál vale menos ahora? Ayer valió más caro. Ayer valió más caro. Sí. Hemos gastado dinero. Entonces, el euro, ¿qué ha pasado? Que con el mismo dólar tengo menos euros, con lo cual el dólar aquí se ha depreciado con respecto al euro. ¿Por qué? Porque con el mismo dólar yo puedo comprar menos euros. Mientras que aquí, ayer, con el mismo dólar, yo podía comprar más euros. Con lo cual, el dólar vale más aquí o aquí. ¿Me entienden o no?
Yo tengo un mismo dólar, un dólar, y yo lo quiero cambiar por euros. Estamos en el juego del tipo de cambio nada más. Entonces, ¿cuántos? Aquí podía comprar 1,2 y aquí puedo comprar solamente 0,9. Entonces, ¿el euro, digamos que entre comillas ahora, vale más o vale menos con respecto al euro? No. El dólar vale hoy menos y el euro vale más hoy. ¿Doy menos para que me den ¿Lo entiendes o no? A ver, yo ayer tenía un dólar. Voy a la tienda y le digo, mire, cámbiamelo por euros. Por eso es lo que la señora, el señor, o señorita o señorito que estuvieron allí me dice, le puedo dar 1,20 €. Pero resulta que voy hoy y la señorita o el señorito me dice, pues hoy no le puedo dar 1,20 €, solamente le puedo dar 90 céntimos. Con lo cual, entre dólar y euro, ¿qué ha pasado ahora? ¿Que el dólar tiene más poder adquisitivo para comprar euros o menos? Porque me dan menos euros. Con lo cual, con respecto al euro, el dólar vale menos. ¿Lo ven o no? O luego de decirlo. Es decir, si yo vengo de Estados Unidos y llego ayer a España, yo puedo comprar más en España ayer que hoy, porque me dan menos euros. Con lo cual, digamos que el valor del dólar con respecto al euro se ha depreciado. Y si fuera al revés, diríamos que si fijamos en el euro, Pues tendríamos que poner el tipo de cambio al revés, dólar-euro. Y entonces ahí veríamos si el euro se ha depreciado o depreciado con respecto al dólar. ¿Han entendido lo que es el tipo de cambio y que puede suceder dependiendo de cómo la cotización en estos mercados de divisas suben y bajan? Porque siempre esos tipos de cotización se referencian a unos mercados donde se compran y venden esas divisas. Uno como este. Esto es una demostración, pero realmente es de un mercado real. ¿Vale? Esto es una empresa, ¿vale? Que a nosotros nos ha dejado unas cuentas de demostración para que ustedes puedan hacer inversiones, pero que realmente es un reflejo de un mercado real en el cual hay personas que invierten dinero real. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, esperen un momento que voy a parar a ver si... Bueno, a ver, he parado para las personas que han llegado nuevas y para las personas que ya estaban donde antes, si están entendiendo lo que yo les estoy diciendo sobre los tipos de cambio y lo del mercado de divisas. ¿Lo van siguiendo o no? ¿Sí? ¿Por ahora bien? Vale, pues entonces vuelvo a compartir. Es un poco rollo, sí. Es un poco rollo la cuestión de los tipos de cambio. Al principio cuesta un poquito. Vale, pero digamos que esto es una introducción para que tú entiendas cómo funcionan los tipos de cambio y cómo funcionan los mercados de divisas. ¿Vale? Pero básicamente es un mercado en el cual se compra y se vende. Y las divisas pues tienen un valor que es independiente de lo que vale la moneda en sí, sino que el valor lo marca el mercado. ¿Me entienden? Vale. Pues nada, pues vuelvo a poner la función compartir, pero no les puedo ver el chat, ¿vale? Para seguir explicando y que ustedes sigan viendo cómo funciona esto. Hacer una duda, ¿Qué? que con esto nos mandó el correo, pero no me aparece lo de la clave, en el enlace. No tiene que aparecer la clave en el enlace, tiene que aparecer un nombre de usuario y contraseña como este. No lo sé cómo se los mandó. ¿Lo consigues? Este es el correo. Me lo encargo, me parece esto, ¿verdad? Sí, esto es la base. Claro, pero aquí no sale esto.
Sí, pero el dado tiene que aparecer en algún lado o un usuario de contraseña específico para ti. Pues de todas formas, pues si no lo ves, pues volver a mandar un correo y que mira, yo no lo veo. En el correo, ¿no? Pero de todas formas, Vanessa, lo importante es que mires aquí. Ya luego ya tú trajineas. Bueno, entonces, cuando ustedes entren y le digan que no quieren cambiar de contraseña, les aparecerá algo como esto. ¿Vale? Una pantalla en la cual hay 3 grandes bloques. Les voy a explicar cada uno de los bloques sucintamente lo que es. Esta parte de aquí nos dice la evolución del valor que nosotros vamos a utilizar. ¿Lo veis esto? Es que es como una especie de línea. ¿Vale? Entonces, una de las primeras cosas que yo les voy a pedir, porque así visto, parece un poco rollo, es que ustedes tienen que ir aquí, ven donde pone esto que pone cuadrito que pone aquí velas. ¿Lo veis aquí? Le dais y en vez de velas tenéis que poner línea. Y este ya, línea. Y esta aparece en una línea continua, ¿no? ¿Sí? Pues este es el valor del tipo de cambio de una moneda, que es en este caso euro-dólar. Lo que yo estaba diciendo aquí. Euro-dólar. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Euro-dólar. Pues veis que aquí pone euro-dólar. ¿Vale? Y aquí nos está diciendo el valor del tipo de cambio a lo largo del tiempo. Veis que pone enero 13, ¿lo veis? Y veis que pone 9 de la mañana, 10:45, 12:30, 14:15, ¿lo veis? ¿Veis que es la evolución del valor a lo largo del tiempo? ¿Lo veis o no? Vale. Pues esto aquí nos dice cuál es el valor, el tipo de cambio. Por ejemplo, ahora mismo, aquí veis que el valor está aquí ahora mismo, vale 1,1764. ¿Lo veis? Y esta línea nos está diciendo dónde está actualmente el valor. Y la línea azul nos está diciendo el valor que ha tenido en instantes anteriores. Podemos cambiar, digamos, la resolución. Es decir, si le dais aquí justamente al lado, veréis que pone H1, no, H1 no, M1, M5, M15, M30, veis que pone H1, H4, ¿lo veis? D1. Entonces, si por ejemplo lo ponemos en H1, esto nos está diciendo el valor en la última hora. Es decir, es como un zoom. Si yo, por ejemplo, le doy aquí, le digo el valor de las últimas 4 horas. ¿Veis que pone H4? Pues le doy aquí, H4. Ya que me está diciendo el valor de las últimas 4 horas. ¿Lo veis o no? Es como una especie de zoom que yo le digo cuánto quiero que me aparezca, digamos, el valor en términos de tiempo. Por ejemplo, yo voy a poner lo más, digamos, cercano, H1. ¿Vale? ¿Qué es esto? Aquí me está diciendo el valor de este tipo de cambio, euro-dólar, en la última hora. ¿Me entienden o no? Vale, entonces, ¿ves que pone aquí euro-dólar? Vale, pues aquí nos está diciendo la evolución del valor. Pues aquí nos están diciendo todos los valores que se están negociando en estos mercados. Entonces, por ejemplo, aquí hay AUD USD. ¿Ves que pone Australian Dollar versus US Dollar? En ese apartado se negocia la cotización de esas dos monedas. Nosotros pinchamos aquí, bueno, no. Y nos tendría que aparecer, pues, esa cotización. Pero a mí la que me interesa, y es la única que nosotros vamos a utilizar, es esta. Euro-dólar. Aquí se pueden negociar más cosas. Incluso se negocia oro. ¿Lo ves? Níquel, aceite, plata. Se negocian tipos de cambio, pero se negocian muchas más cosas. ¿Vale? No nos vamos a meter en eso. Solamente quiero que vean cómo funciona para una moneda, un tipo de cambio que es el euro-dólar. Entonces, si no ven aquí euro-dólar,
tienen que pinchar y buscar donde pongo aquí euro-dólar, ¿lo ven? Si van encima de cada uno, verán que les aparecen las monedas que se negocian. Pues ustedes busquen euro-dólar, ¿vale? Y les tiene que aparecer aquí euro-dólar, ¿lo ven? Vale, pues ustedes han visto que yo he pinchado. Pues verán que ahora aparece aquí, al pinchar, como dos ventanitas. Una que pone sell, vender, y la que pone buy, o buy, comprar. ¿Vale? Entonces, entendido más o menos esta y entendido esta, pues queda esta. Aquí es donde se van a ver las operaciones que ustedes hacen. ¿Y qué es una operación? Es comprar o vender. Vale, nosotros podemos ir al mercado, ¿verdad? Que vamos al mercado de Vegeta y compramos papas. Pues aquí en vez de comprar papas, compramos monedas. Vale. Entonces, verán que aquí abajo veis que pone balance. Balance es el dinero que nosotros tenemos para invertir. Todo el mundo debe aparecer con un balance de 20.000 euros, 20.000 monedas. Es un dinero ficticio. ¿Vale? Ese es el dinero que nos han dado en la página para que ustedes inviertan. Entonces la que aparece aquí, balance. Aquí, por ejemplo, a mí no me aparece 20.000, me parece 19.457,42 porque ya he invertido. ¿Pero qué ha pasado? Que de las inversiones que he hecho, resulta que al final he perdido pues, cerca de 600 monedas o 600 euros, que ustedes quieran decir. Ustedes deben aparecer con 20.000. ¿Vale? Entonces, imagínense. Vamos a volver al gráfico. ¿Entendido más o menos lo que es esto? Aquí aparecerán todas, es decir, por ejemplo, cuando yo le dé aquí historial, yo por ejemplo, estaba haciendo todas estas operaciones. ¿Lo ven? Esto es un historial de todo lo que he hecho yo en ese mercado. Por ejemplo, la última que hice fue, ¿lo ven aquí? Una compra, ¿lo ven? En la cual yo compré a esta hora con un precio de del tipo de cambio, el 18387, y vendí a esta hora a un precio de 1,17851. ¿Qué ha pasado ahí? Que yo, cuando compré, el tipo de cambio era más alto que cuando vendí. Entonces, ¿qué pasó? Es como, por ejemplo, yo voy a vender un coche. El coche resulta que me costó, cuando lo compré, 1.000 euros. Y resulta que cuando lo vendo, lo vendo por 900. ¿Qué ha pasado ahí? Que he perdido, ¿no? ¿Cuánto? Pues esto es igual. Pero imagínense, el mismo coche, que resulta que yo lo compro por 1.000, y resulta que en un mercado donde lo voy a vender, pues resulta que saco 1.500. ¿Qué ha pasado? ¿Gano cuánto? 500. Pues esto es igual. Esto es el precio al cual compré, y esto es el precio al cual vendí. Fíjense que aquí sale menos 357. Bueno, esto no, swap no. Beneficio, ¿veis que pone? Menos 454,81. ¿Qué quiere decir? Que en esa operación perdí ese dinero. Por eso me aparecen estos, ven que parte de estos 454,81 son los que me faltan aquí. ¿Lo ven o no? Es decir, este menos me dice que ¿qué? Que he perdido. ¿Ves que aquí no aparece un menos en esta operación? ¿Esto qué quiere decir? Que he ganado. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo es el juego? El juego es que ustedes entran y empiezan a mirar la gráfica. Y por ejemplo, aquí por ejemplo, la gráfica del valor que pasa, que sube y baja, ¿no? Pero por ejemplo, aquí tiene un pico y que empezó a hacer así, 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 a bajar, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo compré aquí divisa y yo veo que la línea empieza a bajar, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo compré aquí, esperar.
Claro, por eso tienes que cambiar la resolución y ver la evolución un poco más a largo plazo, Elena. Vale, vuelvo para atrás. Estoy aquí. Yo hice una operación de comprar monedas con estos 20.000 euros que tengo de saldo. Compré aquí y yo empiezo a mirar la evolución del valor y veo que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo. Obviamente, lo que no puedo hacer aquí, que bueno, lo puedo hacer, pero si yo veo que empieza a caer, ¿qué pasa? Que voy a tener pérdidas. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es esperar hasta ver si en algún momento, pues, la línea se empieza a recuperar y desde que empieza a recuperar, ¿qué hago? Tratar de vender. A ver si yo puedo. En este caso, por ejemplo, siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque tendríamos que la línea llegar hasta por encima de aquí. Vale, pero aquí si empieza a subir, perderíamos, pero perderíamos menos. Eso ya lo decides tú. Es un juego. Es un juego un poco detectivesco. Hay gente que hace dinero, ¿eh? Sí. Exacto. Vale. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo yo hago para comprar? Vamos a ver, Nuria, esto no es, vamos a ver, esto no se lo planteen como yo entro un momento, compro y luego vendo directamente. Esto no funciona así. Esto no es una actividad para decir, mira, compro ahora mismo y a los 2 minutos vendo para que así Marcelo vea que yo he hecho algo y ya está. No, sino que tú... Nos dijo esto que tiene que ser como 4 operaciones al día. 2 veces, bueno, 2 compras y 2 ventas. Sí. Pero, por ejemplo, por la noche, como está bien aquí, pues yo puedo vender por la mañana y puedo hacer una operación abierta, ¿no? Sí. Vale. Pero tú luego tienes que ver cómo va, si va ganando o perdiendo. Hasta que no cierre la operación, Vale, no, porque a veces sabes que no te veis, yo espero que mañana lo suba. tú tienes que ver el gráfico. No, te decía, porque no tengo seguro. Yo, por ejemplo, veo el gráfico aquí y si yo compré aquí, obviamente, no vendo porque tiene que subir para arriba. Entonces tengo que ver un poco el gráfico a largo plazo, un poco más a largo plazo y ver cómo va la tendencia. Por ejemplo, aquí la tendencia es que tiene que subir ya para arriba. ¿Lo ven? Porque no ha bajado por aquí debajo. ¿Lo ven o no? ¿Vale? Y si quieren hacerlo a más distancia, por ejemplo, un día, pues así va. Va bajando. El tipo de cambio, euro-dólar. Ahora acaban de ser a semanas, por lo menos. Aquí pone de unos días, un día. No, se vendió de noviembre, de noviembre, Ah, pues sí. No, yo dije 22, 30, 5, está a semanas. Sí, tienes razón. Pues vamos a ponerlo en H1, ¿vale? Entonces, a ver, yo no quiero que se enrolle demasiado tampoco con esto. Yo simplemente lo que quiero es que un compre no venda. Entonces, ¿cómo se compra o cómo se vende? Que es lo que realmente nos va a interesar. Lo pueden, por ejemplo, van a euro-dólar, le hacen doble clic aquí y lo pueden hacer o así, o bien le dan solamente un clic aquí y les aparece esto. Entonces, yo voy a comprar ahora a este precio, a 1,1772. Le doy, eso suena como que he abierto la caja y veréis que ahora aquí aparece algo ya. Le doy aquí y esta es la operación que yo tengo abierta. ¿Pero con esto no pasa? No, se compra lo que se llama un lote. Es como, digamos, una unidad, digamos. Pero luego eso se multiplica por el beneficio o pérdida que estés cogiendo aquí. O sea que tienes que tener... Claro. Pero date cuenta que si tú has invertido 1 y resulta que aquí estás perdiendo 17, pues aquí se te va a restar no 1, se te va a restar lo que vas a perder aquí. No. Esto siempre es un lote. ¿Eh? Sí, pero yo no quiero que lo hagas. Bueno, si tú quieres hacerlo e investigar, hazlo.
Vale, pero la cuestión es que te puedes quedar enseguida sin el dinero. Esto es un momento para comprar. Claro, yo siempre compraría debajo de la línea, no compraríamos. A ver, de todas formas está configurado esto para que cuando tengas una pérdida de 500, automáticamente se te cierre la operación. Por eso veis que pone margen. Pero esto no es una actividad para que ustedes lo abran y luego lo olviden, lo dejen abierto y todo eso. Vale, entonces veis que yo he abierto ahora una operación, veis que pone buy, compra, y he comprado a 1.17.721. Pero resulta que veis que ahora la línea de compra que yo he comprado es esta línea discontinua amarilla. ¿Lo veis? Y la línea donde está el tipo de cambio está por debajo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Que esta es la operación que yo he abierto. Me lo pone también aquí. Ahora mismo yo solamente estoy perdiendo 6.80. Claro, es decir, lo ideal siempre es comprar barato y vender caro. Es decir, comprar cuando las líneas estén por debajo y tratar de vender siempre con las líneas por arriba. La cuestión es qué se considera que una línea es por abajo y qué es un valor por arriba. Por eso tienes que ir viendo otros gráficos que te den una perspectiva mayor. ¿Más o menos lo ven o no? Es un juego. Entonces, yo por ejemplo ahora estoy perdiendo 9.34. Hasta que no cierre la operación, no se me descuenta de aquí o no se me añade de aquí lo que gane o lo que pierda. Claro, yo por ejemplo, si hoy digo, wow, pues lo voy a dejar toda la noche a ver, pero no me voy a perder más de 500. No, se cierra. Por eso es el spread, el margen. Y ya se para ahí. Teoría se debería parar, yo nunca he decir, por ejemplo, fíjate. Yo, por ejemplo, aquí perdí 4.54, no llegué hasta los 500. Vale, pero se supone que el margen es para eso. Vale, yo he hecho todas estas operaciones para probar yo. Vale. Entonces, yo llevo hasta ahora 19.457.000, todavía me quedan en la banca. Vale. Entonces, ¿han visto cómo ya he abierto incluso aquí después también puedes configurar, si tú quieres, pues, que por debajo de un tipo de cambio, pues, ya se para la operación, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter con eso. A mí solamente lo que me interesa es que sepan invertir, que entiendan cómo es lo de la línea, ¿vale? Y piensen de que esto es un mercado y que la gente compra y vende y que eso está en función de muchas veces incluso de noticias de la economía. Por ejemplo, dice la Reserva Federal Americana que va a poner un porrón de millones de dólares en la economía americana y ¿qué pasa? Que resulta que como hay más dólares, se deprecia el dólar. Y entonces, claro, pues el tipo de... ¿Eh? Me han dicho que es un mercado 24 horas. Lo bueno que tiene... Hay personas que se dedican a esto. Gente que invierte, que hay personas que dicen, mire, a un señor invierta, yo quiero que invierta en divisas. Y el señor trabaja en eso, analizando los gráficos. Ese tipo de cosas, cuando ustedes ven o en las pantallas, cuando ven en televisión, ¿no? La bolsa y no sé qué, y se ve una persona llena de un montón de pantallas con un montón de líneas. Pues, entonces, que en un momento determinado yo, por ejemplo, yo digo, mira, yo no tengo más tiempo, esto lo bueno es que también te puedes, en cualquier sitio donde tengas internet, lo puedes hacer. Estás en la calle, estás con el smartphone, te conectas a internet, te conectas a la página y ves cómo te va tu valor. ¿Lo ven? Porque es mediante página web. ¿Qué pasa, Nuria? ¿Por qué? Pues lo siento. Sí, si tienes conexión a internet.
Entonces, aquí les ponen noticias, lo que pasa es que estas noticias se las ponen en inglés. Noticias que, digamos, que entre comillas pueden influir en el valor de las monedas. Mira, Dios, qué fuerte. Entonces, por ejemplo, ahora estoy ganando 11, pues entonces cierro, le doy a la X Ya has ganado. y cerré la operación. Ahora ven que tengo ahora 4,68, no tenía 4,57. 8 euros. Vale, porque ven que ha subido para arriba. Porque compré aquí debajo y ahora ha subido para arriba. Y le das ahí a cerrar punto. ¿Sí? ¿Abrimos otra? Tu marido va a decir, chacha. ¿Ves? Estos son todas noticias, la pasé en inglés, que nos dicen un poco que pueden influir en los mercados y sobre las cotizaciones. Pues vamos a comprar a 1,70. A ver. ¿Lo compré? Ahora compré. Pues nada, pues compré a 1,17736 y el precio ahora mismo está a 1,17721. Ahora estoy perdiendo 14 monedas, 14 euros. Tenemos que ver, en teoría antes el pico llegó hasta aquí y hasta aquí. Vamos a ver si le ponemos un poquito más con resolución, pues en teoría debería subir, porque ven como con mayor resolución la cotización subió hasta aquí arriba, ¿lo ven? Vamos, me voy a enganchar. Debería esperar esta noche. La verdad que me gusta Yo mucho subí para cantar en la calle. mañana. Vale, pues ahora voy perdiendo 11 euros, ahora más 13 euros. Esto por lo general, como ya le estaba diciendo a Elena, son traders y entonces esos traders por hacer estas operaciones para clientes se dan una comisión. Traders son negociadores que trabajan en un mercado. Entonces, ves que aquí pone comis. Aquí realmente debería aparecer una comisión que es la que se llevaría el trader. Sí. Obviamente, lo que espera el trader es que gane. Es un trabajo. Ahora estoy perdiendo 28 euros, 28 monedas. Entonces tengo que ver si cierro ahora o no cierro ahora. ¿Lo dejamos? Lo dejamos ahí y nos vamos a dar 6 ya. No. Yo, Pues yo lo que... Ahora ya no, porque ahora está subiendo. tienes que dejarlo. Tenemos que dejarlo a ver si sigue subiendo hacia arriba. ¿Ves que la línea, Vanessa, la tenemos aquí? Lo que interesaría es que subiera la línea azul por encima de la línea discontinua amarilla. O sea, tener abierta una operación. Tú puedes tener varias. O sea, que si yo quiero comprar ahora que está... Abrimos otra sobre la marcha. Tenemos 2 ya. Pero ahora resulta que Devuelve a la pregunta de que no abierto. en conjunto estamos perdiendo 45 monedas o 45 euros de lo que hemos invertido. Obviamente, en este contexto, tener muchas operaciones abiertas que tú ves que te van a dar pérdidas no es rentable porque te puedes gastar muy rápidamente el presupuesto. Eso es ver un poco la evolución de la gráfica y ver hacia tú dónde crees dónde va a ir tendiendo. Y en el momento que tú veas que está en un momento bajo, pues tú inviertes en divisas porque tú crees que va a subir. Y cuando tú veas que está subiendo y que hasta ese momento, hasta ese sitio donde ha subido te es suficiente, pues tú vendes y recoges los beneficios que hayas obtenido. Ahora tenemos 0,85. ¿Cerramos? Pues venga, cerramos esta. Vale, pues ahora tenemos 19.476. Toda la semana yo he quedado con la persona que Como sea muy buena, es que te voy a comprar. va a haber un ranking. Es decir, que vamos a poner, digamos, entre comillas, una puntuación de cómo va la cosa. Pues, ¿te acuerdas de la película de Monstruos University? Que había como un ranking de sustos. Pues esto es un ranking de quién va mejor negociando en el mercado. Y te contratan a oferta y te lo buenísimo, tío. Vale. Entonces la chica de aquí Extension que nos ha proporcionado la posibilidad de acceder al mercado, pues han dicho que
enviaría un... Entonces, por eso la obligatoriedad de que ustedes toda la semana hagan esto. Es todos los días, 4 veces, no es un día. Sí, Porque a veces las fines de semana incluidos. sí. Vale, pero, hombre, no invierto solamente el fin de semana. Vale, por ejemplo, ahora estamos perdiendo 6 euros. Desde ya no, hasta cuando Es todo el trimestre. no sé cuando Ustedes ya tienen las claves, pueden ir accediendo. y esa es la página web que tengo que hacer. A ver, el enlace ya se lo da Néstor en la página. En la esto, es este. Webstation.eu/x3demo. Vale, ustedes lo copian y lo pegan. En el navegador abren una nueva pestaña. Aquí, entonces, lo cogen, es tan simple como esto. Copiar, pegar, le dan. Yo, por ejemplo, yo estoy metido dentro. Bueno, dentro no, ahora tendría que darle otra vez a mi contraseña, ICBS1, acceder. Y ahora se me cierra la que ya tenía abierta y se me abre la nueva. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Vale. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ya han cerrado y quieren cerrar la aplicación, no la desconecten así sin más, sino van aquí, ven estos 3 puntitos, le dan y verán que aquí pone salir. Le dan salir y salen de la aplicación. Vale, yo no quiero que se metan en más rollo. Ni, bueno, si hay alguien que quiere ticar y quiere, incluso hay en YouTube, si se meten, pues hay personas de esta empresa que se dedican a dar clases de esto. Pero esto no es, no estamos aquí para dedicarnos solamente a un curso de mercado de divisas, ¿vale? Esto es para que ustedes vean una aplicación de un mercado real, una aplicación un poco financiera. ¿Vale? Entonces simplemente lo que le vamos a pedir es eso, nada más. Cotización, por ejemplo, estamos cotización euro-dólar, ven la evolución y abren y cierren operaciones. ¿Vale? Nada más. Obviamente con la finalidad de que ganen lo máximo posible, viendo la evolución del tipo de cambio en el mercado de estas dos monedas. Es como una especie de... Esto es como un casino. Pues hay gente que se dedica a esto y gana dinero, porque hay gente que invierte de forma real. Como la bolsa, hay personas que, ¿verdad que hay personas que también invierten en bolsa? Invirtiendo en acciones, pues esto es igual. Sí. ¿Ves? Le das aquí y la abres. Y si quieres ver el historial de cómo va, pues aquí le das historial y te aparecen todas. Vale, le das aquí, posiciones abiertas. ¿Ves estas pestañitas, posiciones abiertas de historial? Pues esas son las que tenemos que controlar. Más que nada esta para que ustedes vean lo que ustedes están haciendo. ¿Parece entretenido? Gracioso. Esto es una forma de financiación. Ustedes imagínense que ustedes necesitan 30.000 euros y disponen solamente de 20.000. Podemos invertirlos aquí, a ver si subiendo pues podemos ir teniendo ganancias. Todo depende de la aversión o de la propensión al riesgo que tenga la persona que invierte. Si tenemos aversión al riesgo, por lo general no invertiremos mucho y desde que tengamos una pequeña ganancia, vamos a recoger las ganancias porque no queremos perder dinero. Pero si somos personas arriesgadas, pues venga, vamos a ver cómo es la evolución, vamos a ver cómo es la evolución de la economía y nosotros vamos a esperar de que los tipos cambien y vayan a subir y gano dinero. En la carrera de ADE que hice yo, en la especialidad de finanzas, hay una asignatura que solamente es mercado financiero y es todo el día analizando esto.
Análisis técnico y análisis fundamental. O sea, el análisis técnico es esto, analizar las gráficas. Y como veis, las gráficas tienen unos sitios donde ya no suben más y unos sitios donde ya no bajan tanto, no bajan de ahí. Pues eso es lo que se llama, las líneas base son soporte y las líneas de arriba son resistencia. Entonces, si nosotros analizamos el gráfico a largo plazo y vemos la resistencia, pues si la gráfica ha subido hasta esa resistencia, sabemos que por obligación va a bajar. Pues ahí podemos adoptar alguna decisión. Y si sabemos cuál es el soporte, que es el que está por debajo, y vemos que el valor ya está llegando a ese soporte, por narices vamos a saber que va a subir, pues entonces es momento de invertir. Porque está barato para luego vender caro. Y luego está el análisis fundamental, que es coger todas las noticias que hay en la economía, pues lo de los bancos centrales, de la política fiscal de los gobiernos, la política económica, lo que sea, y con todo eso hacerse un cuadro y decir, pues yo creo que todo esto es un momento para invertir, ¿o no? Pues eso es lo que se llama análisis fundamental, ¿vale? Y esto es el análisis técnico, ¿vale? ¿Ok? ¿Más o menos le he aclarado algo o le he desaclarado mucho? No es, lo que yo les pido no es nada difícil. Es ir analizando esto, ir cogerlo de euro-dólar e ir abriendo y cerrando posiciones. De forma que siempre nuestro balance al final sea lo más alto posible. Es decir, no quiere decir que solamente vayamos a tener como mucho 20.000, podemos tener más de 20.000. Ir ganando. Y entonces, pues, cuando la chica me vaya pasando los rankings, pues nosotros los iremos publicando. Y no sé si les ha dicho Néstor también de que la persona que gane el ranking tiene que punto adicional en la nota. Vale. Ok. Debería ser nada más que primero. Debería ser un más de O aquel que le haya dedicado tiempo suficiente, ¿verdad? Se va a dedicar tiempo. Vale. Ustedes, pues, se meten cuando quieran, ven el análisis de los valores, por ejemplo, al principio, por ejemplo, la primera semana, por ejemplo, métanse, por ejemplo, por las mañanas, después miren por la noche, a ver si, dependiendo de la hora del día, pues cómo está el valor, ¿vale? Analicen la gráfica y empiecen a invertir. Aquí no perdemos nada. Como sea muy bueno, no te va a decir. Vale, lo únicamente que podemos perder es dinero ficticio. Vale. Ok. Pues nada, voy a desconectar ahora la compartición para si hay alguien de casa que me tiene que hacer alguna pregunta, pues poder atender. A ver, las personas que están en casa, a ver. En la base os la puso Néstor. Tenéis que leerlo muy bien para que veáis lo que os pide Néstor a la hora de realizar las operaciones. Yo os he explicado la mecánica. Las personas que estáis en casa, ¿habéis entendido la mecánica? Es decir, solamente tenéis que vender o comprar y vender euros-dólar, nada más. Y ver la evolución del valor y en función de eso, pues ir invirtiendo, comprando o vendiendo. De forma que nuestro balance que tenemos abajo a la izquierda sea lo mayor posible. Vale. Si no recuerdo mal, sí. Porque me parece que en la pasas está, ahora mismo no lo recuerdo, sinceramente, léete la pasas otra vez, Yanire, lo que os mandó Néstor. Pues Pedro, léete la pase, porque yo ahora mismo la pase no la tengo delante. Pero si pone que tienes que hacer 2 operaciones diarias, pues entonces si pone operaciones diarias, obviamente, si queréis, pues lunes a viernes.
Sí, si ponen el mismo día, tiene que ser el mismo día. A ver, no le vamos a exigir que un domingo, en vez de ir al campo o de ir a la playa, se pongan a invertir. ¿Me entienden o no? Y el domingo, ni el Señor trabaja. Digo que ya, Vale. Si tenéis alguna duda más respecto a esos puntos en concreto, pues se lo decís a Néstor. Yo, por eso vine un poco antes, para explicaros la mecánica de la aplicación. Vale, si tenéis algún problema con la mecánica de la aplicación, alguna duda, pero recordad, siempre al iniciar, si no os aparece esto en línea, porque por ejemplo está en vela, así, cambiar la forma de verlo. ¿Lo veis? Aquí se cambia la forma del gráfico. Así se puede ver así. Así. Pero para mí yo lo veo mejor así. Pero Nuria me dice, no, es que a mí me gusta más la vista HLS. Y digo, mire, pues vale. Vale. ¿En casa tenéis alguna pregunta? Vale, de todas formas, si tenéis alguna pregunta sobre esta cuestión de solamente lo que hemos visto, pues me lo podéis mandar al correo. En último caso también, pues me lo podéis poner aquí, por ejemplo, en el foro de la unidad 4, para yo poder verlos y así tenerlo un poco centralizado. Vale, de la asignatura, aunque no es exactamente de mi asignatura. Vale. Ok. Bueno, a ver, pues entonces, voy otra vez a compartir la pantalla, ¿vale? Para que podáis ver lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? De forma que ahora no podré... Venga. A ver. Nos quedan 7 clases. ¿Vale? Como veis aquí en el tablón de anuncios. Tenemos clase hoy, la semana que viene, vamos a tener prácticamente todos los martes, hasta el día 10 de marzo, que será la última tutoría presencial, 23 de marzo, que serán los exámenes finales, y luego el 17 de febrero, que no es lectivo aquí en Las Palmas, aunque es lectivo en otros sitios, porque es el martes de carnaval. ¿Vale? Entonces tenemos, luego el día 10 es la segunda evaluación, ¿vale? Que será el examen nada más. Por lo tanto, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. ¿Vale? Contándolo con la de hoy. ¿Ok? ¿Todo el mundo se ha cuadrado más o menos? Porque este trimestre tenéis fall, tenéis ahí ya nada más. ¿Vale? Y al final de este trimestre empezaréis con SML y con PNG. ¿Vale? Que PNG tiene contabilidad otra vez. Sí. En principio sí. Vale. En principio sí. No lo he hablado con Néstor de cuánta contabilidad tiene, pero en principio, pues sí. PNG es proceso integral de la actividad comercial. Sí. Recordad
Ya os he puesto en los buzones de la unidad 2, actividades 1 y 2, os he puesto las notas, ¿vale? Para que las veáis. Entonces, yo desde la semana pasada ya había abierto el tema de la unidad 4, pero no solamente daremos cosas de la unidad 4, no solamente daremos cosas referentes a lo que hay aquí, sino yo también les iré poniendo más cosas. Entonces, hoy les acabo de abrir una actividad. Obviamente con esto que hemos visto ahora de lo del mercado de divisas no nos va a dar tiempo de hacerlo todo, obviamente, por lo tanto no les voy a pedir que lo hagan todo hoy. De todas formas, también quiero, antes de empezar esta actividad, explicar una cosa que no viene ahí en el tema, pero que hay un ejercicio, el ejercicio 8, ¿vale? Que habla de eso, y entonces pues necesitamos hablar de eso, ¿vale? Luego la actividad 7 habla de otra cosa que se llama Maslow. Habla sobre un señor que se llama Abraham Maslow, que se hizo muy famoso porque creó lo que se llama la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿vale? No es una cosa que hay en el tema, pero como es muy importante porque cuando nosotros vamos a atender a un cliente, básicamente un cliente viene a nuestra empresa a pedir algo, ¿por qué? Porque siempre tiene una necesidad. Y esa necesidad siempre es una necesidad insatisfecha. Todas las personas nos movemos por necesidades insatisfechas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, una persona cuando va a una empresa, nosotros lo tenemos que atender como un cliente, una clienta, siempre en el fondo es porque tiene alguna necesidad insatisfecha y viene allí a que nosotros se la resolvamos. Por ejemplo, una necesidad insatisfecha, por ejemplo, puede ser la necesidad de seguridad, porque necesita información. Entonces, necesita sentirse seguro sobre algo. Pero en el fondo está intentando satisfacer una necesidad que es esa inseguridad que tiene, porque resulta que yo qué sé, quiere saber el dinero que tiene en su cuenta y viene a un banco a pedirle al cajero o cajera un extracto bancario. ¿Lo entienden o no? Entonces, todas las personas nos movemos por necesidades insatisfechas. Entonces, un cliente o una clienta, siempre el motivo debajo tiene una necesidad que necesita satisfacer. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes busquen información sobre el señor Maslow y su pirámide, identifiquen las necesidades que este señor dijo que todos los seres humanos tenemos. Bueno, pues si ya lo han dado y lo saben, no sé si lo dimos conmigo o no, yo no me acuerdo, pues lo vuelven a hacer aquí. ¿Vale? Porque siempre, todo cliente tiene una necesidad insatisfecha. Y esa necesidad insatisfecha le lleva a actuar de alguna manera. Cuando nosotros tenemos hambre y abrimos el frigorífico y resulta que no tenemos leche, ¿cuál es lo que tendemos a hacer? Pues a vestirnos, estamos desnudos o no estamos desnudos, tenemos ropa de calle, e irnos a la tienda a comprar. Y entonces la tienda le tendrá que atender al cliente y satisfacer esa necesidad. Entonces el proceso básicamente es este: necesidad insatisfecha, acción, y la empresa, mediante la atención al cliente, trata de ¿qué? De satisfacer esa necesidad insatisfecha que tiene. Entonces, una buena manera de atender bien a los clientes es saber cuál es su necesidad insatisfecha. Entonces, una manera de hacerlo es preguntando. Y eso viene en relación con el ejercicio 8. ¿Vale? Recuerdan que nosotros hicimos en el tema 1 o tema 2, no recuerdo más bien, les hice una pequeña actividad, era que ustedes hicieran un diálogo. No sé si lo recuerdan, que a veces fue en el tema 1. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ir un poco en estos días, pues afinando cada vez más cómo deben hacer esos diálogos en la atención al cliente y cómo deben ser, entre comillas, lo mejor posible. Entonces, una de las maneras es saber los tipos de preguntas que le podemos hacer y cuándo es mejor hacer unas u otras. Entonces, por ejemplo, aquí yo les he puesto los tipos de preguntas que encontramos, que son las abiertas, las cerradas, las semiabiertas,
las de retroceso, las alternativas, las generalizadas, la de repesca y la sugerida. Ahora veremos eso. No se preocupen, eso no lo tienen en el tema, pero yo se los explico. ¿Vale? El ejercicio 6 es también un poco que ustedes me digan qué fases o qué, aunque sin querer ustedes las han hecho, hay en todo proceso de atención al cliente. Un cliente llega a nuestro mostrador y ¿qué hacemos? ¿Por qué fase pasa esa atención? Por ahí vamos. Es decir, el saludo, el presentarse, todo eso, por eso se llamará, pues se podrá llamar una fase de ponerle algún nombre, de bienvenida, de acogida, de recepción, lo que sea. Luego, pues va a haber otra fase en la cual, pues, nosotros tenemos que ver cuál es el motivo, ¿vale? Por el cual viene, que el cliente, pues, nos diga, entonces, pues, habrá otra fase. Cuando nosotros sepamos claramente cuál es el problema, cuál es la necesidad, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que gestionar esa necesidad insatisfecha, ese problema, esa necesidad de información que tenga. Y cuando al final nosotros se lo hemos satisfecho, esa necesidad o ese problema, pues resulta que la atención al cliente se cierra, se termina. Vale, pues yo lo que quiero un poco que ustedes piensen en eso, qué fase ustedes verían y que iría un poco, me expliquen un poco qué es lo que iría en cada fase. ¿Lo entienden o no? El 5 es simplemente un caso de una empresa que se llama Acme. Vale, esto lo puse con Rating Team porque me acordaba mucho del Correcaminos y sus famosas bombas Acme. ¿Vale? Y ahí sí nos habla de una cosa que ustedes, si han leído el tema, les tiene que sonar, que son los clientes internos, los clientes externos y lo que se llama el consumidor. No es lo mismo. ¿Vale? Habrá otro día que lo dediquemos, por ejemplo, a la protección del consumidor. Por ejemplo. El ejercicio 4 es una afirmación y que ustedes me digan, pues, qué es lo que piensan. El cliente es la persona más importante de una empresa. Hay empresas que dicen que lo más importante son sus empleados. Hay empresas que dicen que lo más importante son sus instalaciones. Hay empresas que dicen que lo más importante, pues, son los precios de sus billetes. Por ejemplo, Ryanair, una estrategia que precios bajos. Pues, lo principal para Ryanair, por ejemplo, sin querer desmerecer a Ryanair, lo más importante es el low cost. Pero, sin embargo, las personas, digamos que les tratan un poco como... Ahora parece que un poco mejor. Pero antes las trataba un poco como ganado, ¿no? Sin querer desmerecer a las personas, ¿no? Pues, ¿ustedes qué creen? ¿Que el cliente es lo más importante de una empresa o no? Depende del tipo de empresa. Bueno, pues ahí quiero que ustedes pues, me expliquen su razonamiento. ¿Y una empresa de servicio? Luego, el ejercicio 2, ¿qué o quién conforma la clientela de una empresa? Ahí está un poco relacionado con el ejercicio 5 de la marca Acme. Y el ejercicio 3, perdón, pero me había saltado, es, aquí dice que la afirmación, las empresas no pueden sobrevivir sin clientes. ¿Cierto o falso? Y luego el primero, según tu criterio, ¿cliente y consumidor son lo mismo? ¿O no? Bueno, pues si no, pues explique. Vale, eso está un poco en relación con lo que han visto en el tema. Vale, entonces, realmente lo que tenemos que ver ahora, para que ustedes lo vean bien y lo entiendan bien, es lo de las preguntas. Vale, eso tiene mucha relación con la atención al cliente. ¿Ok? Bueno, un momento voy a parar aquí otra vez para ver cómo va esto por aquí. A ver, Yanire, obviamente hoy no nos va a dar tiempo. Son las 9 y no nos va a dar tiempo. Entonces yo voy a explicar lo de las preguntas y con el tiempo que quede, pues lo van haciendo ustedes.
aunque el buzón está configurado de 8 a 10 de la noche, pero si ustedes me lo entregan mañana o pasado mañana no pasa nada. ¿Vale? Bueno, entonces lo importante ahora es que atiendan a lo que yo les voy a decir, lo de las preguntas. ¿Han entendido bien entonces lo de los tipos de cambio? Esto, lo de pierdo, gano y todo esto, para quitarlo. Y entonces ahora voy a compartir la pantalla otra vez, voy a ir poniendo aquí los tipos de preguntas y entonces eso va de que ustedes, con lo que yo les explique, ustedes piensen en que en ejemplos de preguntas de cada caso y cuándo las podríamos aplicar. Esto tiene relación, por ejemplo, pero a ver, este tema y todo lo que vamos a ir dando estos días está enganchado con cosas que hemos dado en los temas anteriores. Es como una especie de coger muchas de las cosas que vimos en los temas anteriores y aplicarlo ahora aquí. Por ejemplo, en el tema 2, con el tema 3 vimos la comunicación escrita. Pues veremos más ejemplos de otros tipos de comunicaciones escritas, no solamente una carta de pedido, sino hay más tipos de escritos que se pueden hacer en atención al cliente. Pues entonces aplicar eso. Por ejemplo, hoy vamos a aplicar cosas que, por ejemplo, tienen relación con comunicación oral. Pero aplicado ya a la atención al cliente. ¿Me entienden o no? Vamos a ir cogiendo cosas, pero por ejemplo, en el tema 1 dimos los tipos de clientes. ¿Lo recuerdan? Pues aplicarlo también a la atención al cliente. No es esto, es que este tema solamente se circunscribe a lo que he puesto ahí, sino que cogeremos cosas de temas anteriores y lo integraremos en este. ¿Vale? Todas estas clases pues las iremos un poco haciendo así, cogiendo cosas de temas anteriores y aplicándolas. ¿Vale? ¿Ok? Pues nada, otra vez vuelvo a compartir las personas que estáis en casa para que podamos ver lo de las preguntas, ¿vale? Y cuando termine lo de las preguntas volveré a activar esto para, si tenéis alguna duda, pues verla y poder contestarla, ¿vale? Bueno, entonces, aquí yo les he puesto, están las preguntas cerradas. Pregunta cerrada. El mismo nombre, nos da una indicación de lo que puede ser, ¿no? Es una pregunta cerrada. Es aquella pregunta que al cliente solamente le deja dos opciones, que son o sí o no. Vale, eso es una pregunta cerrada. Vale. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta cerrada. ¿Tiene carnet? No, nunca tengo muy claro si es carnet con T o carnet con solamente la E. Tenemos que verlo en la Real Academia. ¿Tiene carnet de conducir? ¿Ustedes le dicen esto? Le preguntan esto claramente. Ahí no puedes decir a lo mejor. O no pueden decir, no lo recuerdo. Me lo retiraron. Obviamente, si tú dices, me lo retiraron, obviamente es no. Bueno, pues. No, esa es cerrada. No, me refiero a la respuesta de ella. No, una cosa es la respuesta, otra cosa es la pregunta. Ahora estamos nosotros en pregunta, otra cosa es la respuesta que le diga al cliente. Vale, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro lo que son preguntas cerradas. Y ahora veremos lo interesante o lo importante es cuando las podemos aplicar. Aunque si recordáis lo de los clientes, pues ya no podemos tener indicaciones de por dónde podemos ir. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿tiene usted 4 hijos? Al poner yo aquí 4, claramente estoy diciendo que aquí o sí o no. Vale. Otra cosa que yo hubiera puesto, ¿tiene usted hijos?
¿O cuántos hijos tiene? Eso es otra cosa. ¿Ven el matiz? Vale, que dependiendo del matiz, como tú utilices las preguntas, pues podemos hacer distintos tipos de preguntas. Y eso puede hacer que el cliente se explaye más o se explaye menos. Eso es lo importante. Vale. Entonces, ¿qué cosas buenas tiene la pregunta cerrada? Una de las cosas buenas es, obliga una respuesta por narices. Tienes que, o una cosa u otra. No puedes divagar. O le dices esto, o lo dices esto otro. Con lo cual, como decía Elena, si no puedes divagar, es una buena manera de parar los pies a una persona que está divagando. La típica persona que llega y empieza a contar su vida. Y tú no tienes muy claro qué es lo que realmente está queriendo. Y entonces tú realmente, cuando la persona termina de hablar, tú le dices, ¿pero usted tiene hijos o no? ¿Tiene carnet de conducir o no? ¿Tiene carnet de conducir? Entonces claramente ahí la persona, es como si la pararas en seco, ¿no? Pero además lo haces de una manera, entre comillas, sin molestar. Porque no le dices, mire, no me siga hablando de una cosa que no me interesa. ¿Y tú cómo llegas a la conclusión de decir, yo le voy a hacer una pregunta cerrada para que pare la boca? O a lo de la cabeza no sea. ¿Sí? Pero llegas a decirte, a ver, llegas ahí cuando tú estás viendo de que la persona no te está aportando información para saber qué es lo que quiere o qué es lo que quiere que tú le soluciones. Obviamente eso sale después obviamente de la experiencia, pero cuando tú ves que la persona, estás en un centro de salud y la persona te está hablando de los problemas que tiene con la olla en la cocina a la hora de hacer potaje de lentejas, obviamente tú dirás, a mí, lo siento señora, pero tú no se lo dirás, pero te lo dices para ti misma. A mí no me interesa nada eso, porque obviamente si usted viene aquí, yo entiendo que es porque tiene algún problema médico, pero a mí no me interesa saber sus problemas con su potaje de lentejas, perdón por la cosa que acabo de inventar, para que tú veas la disparidad de cosas que te pueden decir. Es decir, si una persona te dice una cosa que no tiene nada que ver con el objeto de lo que tú estás trabajando allí, obviamente tú vas a decir, no tiene mucho que ver. Exacto. Ahí. Y tú le tienes que, yo por ejemplo le diría, pero mire, usted tiene consulta hoy aquí. ¿Usted tiene consulta hoy aquí? Entonces le va a decir, ¿sí o no? Entonces si me dice no, entonces tú le tendrás que decir que entonces qué es lo que desea o para qué ha venido aquí. Ahí ya entraría otro tipo de preguntas. Ahí, por ejemplo, ya podríamos empezar a hablar, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, más abierta. Pero en principio, una cosa importante es que la pregunta cerrada suele digamos, dirigir mucho a la persona a la cual tú estás hablando. Y es una manera de centrar bastante a la persona. Y obviamente, también de que tú ya empiezas también a tener alguna información sobre qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Porque al fin y al cabo, repito, atender al cliente es satisfacer necesidades de cualquier tipo. Pueden ser de muy variado tipo. ¿Vale? Entonces, si por lo general en una respuesta cerrada te dicen sí, ese sí por lo general lo que hace es involucrar, es decir, al que te responde. Porque si tú le dices, ¿tiene carnet de conducir? Sí. De ahí puedes ir sacando cosas, pero compromete a la persona que te ha dicho que sí a seguir pudiendo contar cosas. Digamos que lo responsabiliza de esa respuesta que he tomado. No sé si me explico. Un poco. ¿Vale? Y otra cosa importante que lo que hemos estado diciendo ahora es que permite seguir el diálogo. Porque de ahí puedes ya empezar a ir tirando. ¿Vale? Exacto. Es una buena manera de empezar a conducir a una persona. Hacer una pregunta cerrada. ¿Me entienden o no? ¿Qué inconvenientes tienen las preguntas cerradas? ¿Ustedes alguna vez no han estado con alguna persona que le dice, ¿el fin de semana saliste? Sí.
¿Te fuiste a la playa? No. ¿Pero fuiste con tu novio? Pero sí. ¿Pero fueron a un restaurante? No. ¿Qué pasa? Eso es lo que decíamos cuando el cliente era en el otro tema, que al cliente que es tímido no le puede dar. Exactamente. Por ejemplo, a los clientes los guases y que seguida se esparraman. Por ejemplo, aquí en Canarias tendemos a hacer esas cosas. Hay personas que, a mí me ha pasado, estás en la parada de la guagua esperando a alguien, esperando la guagua, se sienta a alguien al lado y yo no sé por qué. No, lo peor no es eso, lo peor cuando vas a comprar un sitio, yo no sé, yo que cojo la talla y nada. Mi madre, por ejemplo, ya, yo le digo, corta el rollo. Yo diría que es una otra persona que no va a comprar ropa, ni le gusta ni nada. Te lleva este, porque yo conozco gente que Sí. empieza, es que mi hija, Sí, sí, sí. porque es blanca, y yo empiezo. Mi madre es más directa porque ya no me ha cortado, pero al principio era así, y dice, yo tengo Sí. una, que cada vez que viene, yo me voy. Para mí le digo, por sabe. Es que niño, porque mira, bueno, yo te parece que no sé que no sé qué, pero el niño en mi casa, no lo veo, se de casa, entonces la trae, y yo no vaya a buscar a quieres cambiar uno por otro porque te diviertes aquí, ¿no? Y yo no sé qué. Pero una vez que viene yo y miro a otra, es como, no puedo con ella y no voy a trabajar. Hombre, obviamente, como estás haciendo un cliente, obviamente tienes que atenderlo. Lo que pasa es que, obviamente, las personas, es decir, el problema es lo de siempre, la empatía. Es decir, cuando eres cliente o clienta, pues no entiendes de que las personas que están detrás del mostrador, pues atenderte lleva un tiempo. Y si se pegan media hora con un cliente o clienta, pues está dejando de atender a otro o a otra. Sí, y que eso no es necesario para tu trabajo. Pero obviamente tú no le puedes rechazar. Pero una manera de diplomáticamente empezar a encauzar la cuestión es hacer una pregunta cerrada. Obviamente los tímidos, como decía Nuria, obviamente hacer muchas preguntas cerradas no es bueno. Porque, como yo te estoy diciendo, un diálogo en el cual tú hagas preguntas cerradas y solamente digan sí o no, al principio te puede dar algo de información, pero a la larga no te da información y además suena mal. Yo cuando he estado con amigos o amigas y resulta que están enfadadas y te responden sí, no, no, sí, no, sí. ¿Verdad que hay un momento en que te sientes incómodo? ¿Verdad? Y tú piensas, mira, a esta persona le pasa algo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar? No. ¿Pero estás enfadada? No. ¿Pero entonces qué te pasa? Ahí es cuando empiezas a... Vale, pero entonces, este tipo de preguntas son malos en eso. Que suele llegar un momento que son incómodas. Y otra cosa también malo es, por ejemplo, para los tímidos, que hay veces en que las preguntas cerradas, al ser un poco así, pues resulta que pueden un poco en la persona sentirse un poco acorralada. Vale, entonces las personas tímidas, o el cliente tímido, o el cliente que no es muy expresivo, pues resulta que hacerle preguntas cerradas no es muy bueno. Vale, porque no suenan... A lo mejor un tímido lo que quiere es expresarse y de repente se le dice preguntas cerradas y solamente él te responde sí o no, y si le haces varias, pues resulta que la persona pues no se lanza, no habla más y al final pues no es bueno. ¿Entienden o no? ¿Sí? Bueno, pues la antítesis de estas son las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es, por ejemplo, ¿qué le parecen los muebles de diseño? O, ¿qué opina usted sobre cómo va la economía española? O, a su juicio, ¿cuál es la política mejor para reducir el paro?
Por ejemplo, Una pregunta cerrada. ¿Hay muchos mandantes en España? o ¿O no? ¿qué siente usted sobre, por lo general hace referencia a preguntas que hablan sobre problemas o cuestiones generales? Y cuando Cuando, por ejemplo, un tímido, ¿cuál es el problema que le trae aquí, señor? no habla mucho, ya está, ya por el tema. Por ejemplo. Dicen bien. Vale, las preguntas abiertas son aquellas que lo que incitan, lo que buscan, es que la otra persona empiece a hablar y te cuente de una manera general, pues aquellas cosas o aquellas necesidades que tiene. Por ejemplo, una pregunta abierta, ¿qué se le ofrece? Ahí es muy amplio, ¿no? Bueno, muy amplio, la persona te puede decir, no, es que por lo general, ¿qué se le ofrece? Pues mire, yo he venido hoy aquí porque resulta que he tenido un accidente, resulta que tengo un dolor en la pierna y me gustaría que un médico traumatólogo me viera. ¿No incita a eso esa pregunta? Por ejemplo. Incita también a que la persona hable sobre sus ideas, sobre sus sentimientos, sobre sus aficiones, sobre sus necesidades. ¿Vale? Cuando tú le dices, si yo por ejemplo le digo a una persona, ¿tiene algún problema? Entonces esa es una pregunta como cerrada, ¿no? Y yo después le digo, ¿me podría hablar de cuál es ese problema? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Abriendo más. Primero empiezo con una cerrada que, digamos, agota un poco el problema. Bueno, el problema no, estoy diciendo para qué he venido aquí. Y luego hago otra más abierta, ¿para qué? Para que la persona se abra más, hable más y entonces yo poder comprender qué es realmente la necesidad que tiene y cómo se la puedo intentar solucionarla. ¿Lo ven o no? Realmente estas preguntas suelen aparecer sobre todo en la acogida y en la identificación de las necesidades del problema dentro de una atención al cliente. En las dos primeras fases. Sí. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo vamos por casa? ¿Vamos bien? ¿Entendiendo ahora lo que es las preguntas cerradas y abiertas y cuándo podemos usar unas y otras? ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Pues entonces, ¿cuál es el problema? A ver, ¿cuáles son las ventajas que tienen las preguntas abiertas? Abre el diálogo, por supuesto. Da libertad al interlocutor para desarrollar su respuesta. Luego, otra cosa importante es que al preguntarle sobre sentimientos, opiniones, necesidades, la persona que es atendida se siente importante, porque sin querer piensa, pues mira, estas personas me quieren escuchar. ¿Lo ven o no? Le pregunto, mire, ¿qué le ocurre? Pues entonces sin querer yo estoy invitando a que la persona me diga qué es lo que le pasa. Y entonces lo que esa persona sin querer está sintiendo es, pues mira, se están preocupando por saber lo que me pasa. Es decir, está queriendo que yo le cuente cómo me siento. Y siempre se los he dicho, a todas las personas nos gusta que sin querer nos quieran. Entonces es una manera de preocuparnos por el problema que tiene la otra persona a través de una pregunta, pues que la otra persona, digamos, que se sienta más acogida dentro del seno de la empresa, dentro de nuestra atención al cliente. ¿Lo entienden o no? Piense qué cosa, con cosa tan simple, como una pregunta, entre comillas, bien hecha, pues eso supone que la persona a la cual estamos atendiendo se siente más valorada. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Otra cosa importante es que, por lo general, las preguntas abiertas nos hacen también que nosotros veamos cuáles son las motivaciones, cuáles son los sentimientos, cuáles son las necesidades que la persona tiene. Entonces, si de todas las palabras que nos están diciendo, pues nosotros sabemos sacar
lo importante, pues rápidamente vamos a poder saber, porque si nos dice una persona, llega a un centro de salud y nos dice, mire, resulta que he tenido un accidente hace 2 horas y resulta que, pues desde ese momento, pues tengo un dolor intenso en una pierna. Y rápidamente, tú lo que vas a pensar es, esta persona lo que va a necesitar es un traumatólogo, sin que la otra persona te lo diga. Rápidamente una pregunta abierta te puede dar indicación de qué es lo que necesita. ¿Lo ven o no? Entonces, si tú tienes digamos, estos pequeños trucos, pues, y tú eres una persona que practica la escucha activa, ¿recuerdan lo de la escucha activa? Que podemos oír, muchas veces oímos pero no escuchamos. Entonces, si practicamos la escucha activa y rápidamente cogemos la necesidad o el problema que tiene la persona, pues rápidamente la persona no tiene que decir más. Nosotros rápidamente podemos pasar a la siguiente fase que es gestionar el problema dentro de la atención al cliente. ¿Lo están viendo? Esto es muy importante, lo de las fases en la atención. ¿Vale? La acogida, identificación del problema o necesidad, gestión de la incidencia, del problema, de la necesidad, y luego por fin finalización o cierre. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden tener las preguntas abiertas? Exactamente. El principal problema, que la persona topemos con un parlanchín, tipo de cliente parlanchín, y de repente pues la persona te empieza a contar su vida, o bien que la conversación pues vaya por un derrotero que no era el que realmente tú querías. Entonces, si de repente nosotros vemos que la persona tiende a ir por ahí, rápidamente tenemos que volver otra vez ¿a dónde? A las preguntas cerradas, para tratar otra vez de encauzar la conversación y encauzar a ver qué es realmente lo que a esta persona le pasa y qué es lo que el cliente quiere. ¿Vale? Obviamente, de aquí tendríamos que pasar otra vez para atrás. ¿Vale? Y en principio, pues eso. ¿Vale? Entonces, seguimos. Ay, que se me puso esto como la pantera rosa. Vale, pues pasamos a las preguntas semiabiertas. Las preguntas semiabiertas, obviamente, son aquellas que no son ni abiertas ni cerradas. Las preguntas semiabiertas son aquellas que te piden cosas concretas. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué talla de pantalón usa? ¿Quién le agredió en el parque? ¿A qué hora tuvo el accidente? ¿Eh? Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo, perdón? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar? A esperar por el médico de urgencia, a esperar... Como en el transporte de un auto te preguntan ellos, ¿cuánto crees que va a dar? Dice, la confusión del transporte, mismo en A ver, Nuria, el cliente puede venir a la empresa y puede decir, mira, necesito comprar pues una lavadora. Y entonces resulta que tú sabes de que el almacén donde está la lavadora no está en la propia tienda, sino que está, por ejemplo, tú la tienda la tienes en Siete Palmas y el almacén está en Las Torres. Entonces, obviamente, tú lo que quieres es satisfacer la necesidad.
Pero claro, tú lo que tienes que conocer es, en este caso, cuál es, digamos, la tolerancia que va a tener en este caso, porque tú sabes, esto va a llevar un tiempo, pero yo no sé si el cliente está dispuesto a soportar ese tiempo o no. Pues obviamente, yo por ejemplo, le hice una pregunta abierta y le dije, mire, ¿qué es lo que desea? Y entonces el cliente te dice, mire, resulta que necesito comprar urgentemente una lavadora. Pero claro, la palabra urgentemente, ¿qué quiere decir? Para ti urgentemente puede ser 1 hora, pero para el cliente puede ser media hora. Entonces, obviamente, ahí tienes que hacer una pregunta semiabierta que concrete ese aspecto. Y tú no le vas a decir, mire, ¿qué considera usted urgentemente? No se lo vas a decir así, porque si se lo dice, entonces usted le dice, mire señor, resulta que tenemos el almacén situado en Las Torres. Si quiere, lo vamos a proceder yo llamo al almacén y vamos a proceder a servir de manera inmediata la lavadora. Pero, ¿cuánto tiempo está dispuesto usted a esperar para poder servirle dicha lavadora y que llegue aquí? Porque estaría a lo mejor esta tarde en su casa. No, en principio tú se la vas a llevar a la tienda. Porque la cuestión es que tú no sabes si el cliente, qué es lo que considera óptimo. Si para él o para ella óptimo es esperar un día, esperar 1 hora, esperar 4 horas, esperar 3 horas, esperar 5 horas. Si te ha dicho urgentemente pero no has dicho nada más, tienes que concretar. Porque para un cliente a lo mejor esperar 5 horas es inasumible. Pero a lo mejor para otro cliente o cliente esperar 5 horas es asumible. Y como te dice urgentemente, pero no te da más detalles, tú tienes que concretar. Entonces, una manera muy buena de concretar hechos concretos y saber qué es lo que realmente un cliente considera que puede asumir y puede... Es decir, recordáis que en el tema se hablaba de cuando un cliente está satisfecho, insatisfecho, cuando está totalmente satisfecho. Existen diversos grados. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que considera que puede asumir un cliente para que no se quede insatisfecho. Entonces, una manera de saberlo es con preguntas semiabiertas, que concreten hechos. Entonces, tú puedes decir, pues mire, vamos a hacer esto. Entonces, pasamos a la fase de gestión. Simplemente con una pregunta semiabierta podemos saber. ¿Lo ven o no? Vale. Generalmente, las preguntas semiabiertas, como ya lo estamos diciendo, son las que nos identifican de manera bastante concisa cuáles son las necesidades del cliente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, aquí nos está pidiendo un pantalón. ¿Vale? Y aquí, además, nosotros estamos sabiendo la talla que usa, por lo tanto, vamos a satisfacer su necesidad. Estamos queriendo satisfacer su necesidad. Entonces, mediante una pregunta semiabierta, vamos a tratar de saberlo a través de saber su talla. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, a lo mejor, esto es en la policía. Y entonces, pues la policía tiene que hacer un parte porque luego tiene que presentárselo al seguro. Entonces, pues, mediante esta pregunta, pues nosotros sabemos bien rellenar de manera óptima el parte de accidente para que esta persona luego no tenga problemas. Pero haciéndole preguntas semiabiertas. ¿Lo ven? Pues estas son quizás las mejores. Aquí centramos y paramos a una persona que se nos explaye. Con esta tratamos de empezar a conocer las necesidades o bien estimulamos a las personas que les cuesta que sean valoradas y por lo tanto se suelten un poquillo. ¿Vale? Y aquí en general a todas las personas, a todos los tipos de clientes, precisamos bastante qué es lo que el cliente necesita, quiere o demanda o lo que sea. ¿Vale? Obviamente no me pongan como ejemplos ahora en el ejercicio estos ejemplos. Búsquense otros que no son demasiado difíciles.
Vale. ¿Entendidas estas tres preguntas? Interesante. ¿Verdad que muchas veces hacemos este tipo de preguntas y no pensamos en los tipos? Vale. Luego está la pregunta de retroceso. Esta tiene mala fama. Ahora entenderéis por qué. A ver. La pregunta de retroceso es aquella que devuelve a la persona que hizo la pregunta la responsabilidad de responder. Devuelve al que la hizo la responsabilidad de responder. Porque yo he dicho al principio de que es un tipo de pregunta que tiene mala fama. A ver, les pongo un ejemplo y lo entenderán enseguida. Por ejemplo, yo le digo a Elena, Elena, ¿me puedes decir qué edad tiene? ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Y Elena me dice, ¿cuántos crees que tengo? Bueno, depende de cómo me caigas, pero podría decir no. Pues eso es una pregunta de retroceso. Bueno, eso es una manera fina, lo que acaba de decir Elena, lo que yo acabo de decir, lo de cuántos crees que tengo, una manera fina de decirte un poco exacto. Estaremos en un tipo de cliente, los tipos de clientes que son más difíciles. Si te lo dice. Claro, recordad que había unos clientes, recordad que estaban los quisquillosos, que estaban aquellos que vienen enfadados, ¿vale? Y a lo mejor tú les haces una pregunta y te dice, pues, ¿usted cuánto crees que tengo? Porque, por ejemplo, estás en un centro de salud y le dices, mire, ¿me puede decir su edad? Y dice, ¿y tú cuánto crees que tengo? Pues eso es una pregunta de retroceso. Por eso les he dicho que tienen mala fama. Las preguntas de retroceso son aquellas que devuelven a la persona que lo hace la responsabilidad de responder. Entonces, claro, si yo te digo a ti, ¿cuántos años tienes? Y Elena me dice, ¿cuántos crees que tengo? Pues claro, yo diré, pues mire, usted tiene 35. Entonces, nos iremos más bien a una pregunta semiabierta, porque le estoy pidiendo hechos concretos. ¿Sí o no? Pero eso es una pregunta de retroceso. Vale. Obviamente, si una persona tú haces una pregunta y te hace una pregunta de retroceso, básicamente lo que yo entiendo también es que la persona que me está contestando no tiene muchas ganas de decirme ese dato. Entonces tampoco tiene muchas ganas de hablar. Básicamente lo que quiere es que hable yo. No sé si lo ven. Porque le molestó. ¿Qué le pasa? Porque le molestó. Vale. Pues es una pregunta de retroceso. Las preguntas de retroceso. Vale. Luego está la pregunta. ¿Te vas a ir ya, Vanessa? Pues te vas a perder lo mejor. ¿Eh? Sí. Entonces, como esto yo lo guardo y se lo pongo en la plataforma. La pregunta alternativa. Esta también tiene relación con las preguntas semiabiertas. La pregunta alternativa es aquella que es como la cerrada, pero te da dos opciones. Señora, ¿usted qué le gusta más? ¿Los pantalones blancos o negros? Claramente, o le estoy diciendo una cosa u otra. Por ejemplo, ¿cuándo prefiere que le traigamos la lavadora? ¿El miércoles o el viernes? Es decir, establecemos una alternativa. Entonces,
a la persona que le hacemos la pregunta, digamos que un poco la forzamos, la estamos también dirigiendo también a darle dos opciones y que no se salga de ahí. ¿Lo ven? Si la persona, digamos que no está muy de acuerdo, pues podemos seguidamente hacer una pregunta semiabierta. Entonces, ¿en qué día prefiere que se le entregamos la lavadora? A ver, tú le decimos a una persona, mire, ¿qué prefiere que le entreguemos? ¿El televisor el lunes o el martes? Y la otra persona te dice, pues ninguno de estos 2 días. Entonces tú vuelves para atrás y le dices una pregunta semiabierta. Y tú le dices, entonces, ¿en qué día prefiere que le entreguemos el televisor? Y entonces ahí abrimos el abanico para que la persona nos exprese cuál realmente es el problema. ¿Lo ven o no? No, yo se está quedando un poco así, porque dice, yo no pensé que hubiera tanta pregunta con tanto esto. Yo no pienso que se me va a ocurrir a mí. Vale, la pregunta alternativa es la que tiene solamente 2 opciones. Vale, esta también es una pregunta que podría ser adecuada cuando tienes una persona también habladora. ¿Usted qué prefiere? ¿Se lo lleva el miércoles o el viernes? Y ahí rápidamente, pues, digamos que la persona sabe un poco, ya no puede desplayarse tanto. Y no obligatoriamente tú le estás obligando un poco a que te diga una cosa u otra. Sí, pero la cuestión es, las personas obviamente necesitamos hablar, las personas necesitamos comunicarnos. Obviamente en la atención al cliente hay que comunicarse, pero obviamente si tú vas a una empresa y te atienden, pues la persona que te atiende tiene que saber qué es lo que tú quieres. Tiene que saber cuál es tu problema. Tiene que saber cuál es tu necesidad. Y a lo mejor la persona que va allí, como está diciendo Elena, no se sabe explicar bien. No tiene un vocabulario muy extenso. ¿Recuerdan lo que hablábamos, lo que decíamos del vocabulario? Yo les decía, acuérdense los antónimos, los parónimos, todo esto. Es importante el lenguaje. Pues a lo mejor va a una empresa que no controla la jerga. Quiere comprar una determinada cosa, por ejemplo, yo qué sé. Cuando van, por ejemplo, a una tienda informática, quieren comprarse un ordenador, pero no entienden mucho de las especificaciones. No entienden lo que es un disco duro, no entienden lo que son los gigas, no entienden que son, ¿te acuerdas de la informática? Que se lo daba, lo de los megas de RAM, no entienden lo que es una ranura para insertar una tarjeta gráfica GP de no sé qué cuántos megas. Y claro, la persona te viene y no conoce la jerga, entonces empieza a hablar, y tú, claro, pues tú dices, pero ¿y usted qué realmente quiere? ¿Quiere un ordenador rápido o lento? Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Quiere un ordenador para conectarse a internet o para jugar? ¿Qué le estoy haciendo? Alternativa. ¿Quiere un disco duro con mucha capacidad o poca capacidad? Pues, pregunta alternativa. Y así lo vamos un poco encauzando. ¿Sabemos o no? ¿Sí? Vale. Y ya vamos a terminar. Nos quedan 2, que es la pregunta generalizada. ¿Vale? Que es la pregunta a la que se pide opinión de un grupo al que el interlocutor representa para conocer la suya propia. Esta es un poquito menos común. Típica pregunta. ¿Eh? No. A ver, por ejemplo, un taxista.
Pero, un taxista. ¿Qué se opina entre sus colegas del taxi sobre la nueva subida de precio? Yo, a una persona en concreto, le estoy pidiendo que me exprese la opinión de un grupo de personas al que esa persona representa. ¿Lo ven o no? Yo qué sé, el ayuntamiento. ¿Qué opina usted, como representante de los taxistas, sobre? Entonces se está pidiendo una pregunta que se denomina generalizada. Por ejemplo, otro tipo de pregunta. Pregunta dirigida al presidente de la Asociación de Panaderos. ¿Qué opinión tienen los panaderos de los vehículos de reparto que se usan en las Palmas de Gran Canaria? Al representante del grupo se le está pidiendo que exprese una opinión general que representa a un grupo de personas. ¿Lo ven o no? Eso sería una pregunta generalizada. Y luego está la pregunta de repesca, que es también una pregunta que a veces también nos puede sonar un poco mal. Es la típica pregunta, sí, es la reformulación como pregunta de la última frase de lo que nos ha dicho el interlocutor. Me explico. Fíjense, dice, el interlocutor nos dice, mire, es que resulta que los ordenadores que ustedes venden, pues han dado problemas. Y la persona que te atiende te dice, ¿me podría decir a qué tipo de problema se refiere? Es decir, lo último que me ha dicho el cliente, yo lo utilizo ¿para qué? Para hacer mi propia pregunta. Eso es una pregunta de repesca. ¿Lo ven? Vale. Es una pregunta que usa la última frase del interlocutor, ¿vale? Como pregunta. Es decir, lo último que ha dicho el cliente te da pie a hacerlo como pregunta. Es como una especie de repetición del último que ha dicho, para obtener más información. ¿Lo ven? Esa sería la pregunta de repesca. Y luego está la pregunta sugerida. Por último. ¿De qué va esta? Esta se usa mucho en ventas. Se usa mucho por los comerciales. ¿Vale? Es aquella pregunta que intenta decir al interlocutor lo que nosotros queremos subrayar posteriormente. Un ejemplo. Si nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un coche. Una persona va a una tienda, a un concesionario, porque resulta que quiere comprar un coche. Nosotros sabemos que nuestro coche tiene muchos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, tiene ABS, tiene el airbag, hay otra cosa que se llama EPS, algo así, que son como airbags laterales, ¿vale? Tiene muchos sistemas de seguridad. Entonces, tú sabiendo eso, y sabiendo que obviamente los clientes, una de las necesidades que siempre tienen en los coches es la seguridad, tú le puedes decir, ¿considera usted importante la seguridad o los sistemas de seguridad en un coche? Con esa pregunta sugerida, ¿tú qué estás estimulando? Que la persona, el cliente que haga, que te diga la respuesta que tú quieres. Te va a decir el cliente, sí, yo considero que es muy importante la seguridad, porque en un coche
pues hoy en día, pues si no tienes sistemas de seguridad, pues tienes mucha posibilidad de que te pueda sufrir un accidente. Entonces, la pregunta sugerida es aquella que intenta estimular al cliente de que diga lo que realmente nosotros queremos que diga. ¿Lo entienden o no? Es un poco de manipulación. Un poco, ¿no? Es una pregunta manipuladora. Vale, pero se usa mucho en venta. Si tú sabes el producto, las características que tiene, tú le puedes decir, ¿considera usted importante que un desodorante tenga buen olor? Si ve al cliente que no esté, no, pero bueno, Entonces el cliente que te va a decir, obviamente, sí, por supuesto, para mí es muy importante que el desodorante huela bien. Ustedes se ríen, pero es así. Es decir, lo que tratas de llevar al cliente es a tu terreno. ¿Lo ven? Pues eso es una pregunta sugerida. Vale. Pues nada, pues estos son los tipos de preguntas que nos podemos encontrar en cualquier diálogo de atención al cliente. Entonces, ahora hemos hablado un poco de ellas, hemos hablado de ejemplos, hemos hablado de clientes a los cuales la podemos aplicar. Entonces, pues ya están en disposición de poder hacer la preguntita de Marra. La preguntita 8, que es la explicación aportada por el profesor de tipos de preguntas, con 2 ejemplos de cada una de ellas. ¿Vale? Pues nada, como ya son las 10 menos cuarto, pues directamente pues no vamos a hacer nada hoy. Entonces ustedes tienen el buzón y me lo hacen en los 2 próximos días de actividad. ¿Ok? ¿Tenéis alguna duda por casa? ¿Entendido bien lo de las preguntas? ¿Sí? Vale, pues tenéis la actividad abierta y me la hacéis y me la enviáis. ¿Vale? Y con esto pues damos por hoy terminada la clase. Y lo del juego de la bolsa, pues lo del mercado de... Lo de las divisas, pues ya sabéis cómo se hace. Y si tenéis alguna duda sobre el manejo de la aplicación, pues me lo decís, ¿vale? Sobre lo que yo os he explicado. Vale, ok. No te pases mucho, Yanire, que si no te vas a quedar enseguida sin dinero, ¿no? Vale. Pues nada, buenas noches, que todo el mundo descanse y nos vemos la semana que viene. si lo dices así.